Bueno, buenos días a todos. En principio, gracias por haberme invitado. Eh, Saludar a todos los médicos en su día. Felicitar a Flor y a toda la gente que hace que esto sea posible. Y sin más preámbulos, darles o poder tratar de transmitirles algunas herramientas que les pueden servir para que puedan pelear los derechos que las empresas de medicina prepaga y hoy las obras sociales no les quieren cubrir. Me voy a sentar tengo un índice, le voy a traer algo más práctico, que son dos casos nuevos que hay, y primero le voy a hacer una introducción para que entiendan por qué y dónde tenemos que defender estos derechos. En principio algo que les suena común, que es el tema de la Constitución Nacional, pero que por mucho tiempo, por los gobiernos militares, estuvo archivada y no se implementaban los derechos que ahí existían. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de las empresas de medicina prepaga y con los derechos que nos asisten a nosotros? En principio, en dos artículos fundamentales de la Constitución, en el artículo 42 y 43, hablan de los derechos personalísimos, de los derechos a una vida digna y de los derechos a la salud. Y en el artículo 43 habla específicamente de cómo se implementan esos derechos. Por acciones de amparo cuando tiene un derecho subjetivo, un derecho de una persona violado e interpone una acción de amparo. Cuando hay un derecho colectivo, por ejemplo, y está siendo violado, para explicarlo más llanamente, una empresa, una curtiembre que esté vertiendo sus productos en un lago, esos bienes colectivos están siendo afectados y la gente puede interponer un recurso de amparo. Y el tercero, que es el más importante, que es el que nos compete ahora, que ahora lo acogió la Corte, en un caso que se llama Ernesto Alavi, que ahora se lo voy a comentar, son los derechos de incidencia colectiva homogéneos. Quiere decir, de un grupo de gente, por ejemplo nosotros los obesos, porque yo estoy operado bariátricamente gracias a mi cirujano, Alejandro Guillaites, donde están siendo violados derechos colectivos homogéneos. Por ejemplo, los derechos a la obesidad, a la salud, a la vida digna y un montón de cuestiones. Cuando no encontramos generalmente en las leyes lo que nosotros estamos buscando, los abogados, generalmente echamos mano a la Constitución. Y no en vano echamos mano a la Constitución, porque ahí encontramos derechos fundamentales, no solamente en nuestro país, sino en todos los países que firmaron los pactos internacionales con nosotros. Entonces, todos los países tienen su Carta Magna y todos los países implementan la Constitución por arriba de todas las cuestiones. Y eso también tiene que ver con el otro caso que les traje para comentar, que es el decreto reglamentario que permanentemente las empresas de medicina prepaga se fundamentan o se basan en rechazar el pedido de cirugía, cuando en realidad el decreto jerárquicamente está por abajo de todo en la pirámide del cumplimiento de las normas jurídicas que implementa la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahora vamos a hacer un paneo de cómo llegamos a este lugar, ¿no? En la época del 30 o 40 teníamos salud pública y privada. La gente entraba a los hospitales en un sistema capitalista que había en ese momento, eran curados, reparados y vueltos a poner introducidos en el mercado nuevamente a efecto de seguir produciendo. En un momento empieza la industrialización, empiezan a salir esas maquinarias que somos la gente y empiezan a ser reemplazadas, valga la redundancia, por máquinas, y ya los empresarios no estaban tan de acuerdo en pagar impuestos para la salud pública. El Estado se empieza a retirar y empiezan a aparecer las empresas de medicina prepaga. Así nos encontramos ahora, inclusive con las obras sociales. Esto tiene que ver con dos o tres herramientas que le voy a dar. No solamente hay estas leyes, hay 26.000 y pico de leyes en Argentina, pero hay dos o tres leyes que se implementan permanentemente en el derecho a la salud. Una es la ley que no va a zafar nadie ni los médicos, que es la ley de los derechos del paciente, porque en algún momento todos vamos a ser pacientes de alguien, porque si algo vamos a estar seguros es que cuando nacemos en algún momento nos vamos a morir. La otra es la ley de defensa del consumidor, y ustedes me van a preguntar qué tiene que ver la ley de defensa del consumidor
con nosotros que estamos pidiendo el derecho a la salud, bueno, entran todos los proveedores de bienes y servicios dentro de esta ley, ¿sí? Y la ley de medicina prepaga que fue reglamentada antes de ayer. Pero lo que más quiero que tengan presente son dos cuestiones fundamentales en cuanto a la ley de los derechos del paciente y en cuanto a la ley de defensa al consumidor. En principio, las dos leyes son de orden público. ¿Qué quiere decir esto? No voy a entrar en técnicos jurídicos, en términos jurídicos, pero ¿qué quiere decir que es de orden público? Que las partes no la pueden dejar de lado. Se los voy a dar en un ejemplo más sencillo que generalmente cualquiera de ustedes ha podido alquilar una propiedad, ya sea como inquilino o como propietario. Ustedes pueden pagar y convenir el precio del alquiler. Lo que no pueden apartarse es del tiempo mínimo que considera la ley que tienen que alquilar, que es 24 meses para las propiedades y 36 meses para los comercios. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes le van a alquilar a un amigo un local por un año. Si tienen problema, van a ir a la justicia y la justicia le va a decir, esta ley de contrato de alquileres es de orden público. El plazo mínimo son 24 meses y 36 para los locales comerciales. Esto no se puede dejar de lado. Ustedes pueden pactar el precio del alquiler, pero el periodo no lo pueden dejar de lado. Volvamos a la salud. La ley de defensa al consumidor y la ley de los derechos del paciente son de orden público. ¿Qué quiere decir? Que las partes no lo pueden dejar de lado. ¿Qué partes? Las empresas de medicina prepaga, los efectores de la salud, médicos, clínicas, ustedes pacientes no lo pueden dejar de lado. Tienen que cumplirla. Esto es así. Y tiene un rango superior a la ley de obesidad. Esto es fundamental que lo tengan presente. Y con respecto a la ley de los derechos del paciente, tienen un montón de instrumentos. Esta ley, aunque les parezca mentira, también uno de los fundamentos en el cual se implementó esta ley es para que vuelva esa relación médico-paciente que se perdió durante mucho tiempo, ¿no? A resguardar ese vínculo que existió durante mucho tiempo y que ahora se fue perdiendo por la comercialización de la medicina. Esta ley tiene varios aspectos en los cuales ustedes pueden hacer valer sus derechos. Por ejemplo, les dice que la historia clínica son ustedes los propietarios de la historia clínica y tienen 48 horas para darle una copia certificada de la misma, salvo casos de urgencia en los cuales se la tiene que dar en el momento. ¿Sí? Eso es una cuestión fundamental. Otra de las cuestiones fundamentales que trae esta ley, y ya le quiero comentar los casos, así ya los libero, es que ustedes pueden y tienen el derecho de recibir información sanitaria con respecto a su enfermedad, pero también tienen el derecho de no recibirla, si ustedes les piden al médico. Por ejemplo, si tienen una enfermedad con la cual no quieren conocer qué es lo que tienen el derecho de no recibir esa información. ¿Sí? Tienen el derecho de pedirle al médico por escrito para hacer una interconsulta la patología que tienen. Y el médico tiene la obligación de dársela. Esos son algunos de los derechos que tienen dentro de la ley de los derechos del paciente, que son fundamentales. Y en cuanto a la ley de defensa al consumidor, y ahora me voy a los fallos, en la ley de defensa al consumidor entran todas las personas que están vinculadas en la rama de la comercialización del servicio que presten. Por ejemplo, servicio de medicina prepaga. ¿Quiénes son todas? Todas. La empresa, la promotora que les vendió el plan de salud, el médico que operó, la clínica, ¿sí? En cuanto a poder reclamar algo. ¿Estamos? Pero ustedes, desde el punto de vista de los derechos del paciente, no necesitan ni directamente pasar por la ley de derechos del consumidor. Con la ley de los derechos del paciente pueden pedir esta serie de instrumentos y directamente hacer valer los derechos. Esto es así, así lo dice la Corte, los fallos permanentemente confirman lo que ustedes hoy están escuchando. Y termino para no volverlo loco, le voy a comentar dos fallos importantes en cuanto a la acción de clase o acción colectiva, que es lo que se está tratando ahora en la Corte. Este es un caso de Mendoza, un tal Ernesto Alavi introduce un amparo porque están siendo violados los abogados, están siendo violados los derechos de confidencialidad que tienen con sus clientes, porque había una ley, no sé si están al tanto, que teníamos una ley que es la ley espía, la 25.000, ya les digo, para no equivocarme, es la ley 25.873, ¿no? ¿Qué decía esta ley? Que el Poder Ejecutivo
podía chupar los datos de nosotros, de la computadora, las comunicaciones telefónicas, y nos podía investigar. Entonces, bueno, el abogado presenta un amparo, le hacen lugar en primera instancia, le hacen lugar en segunda instancia y sube a la Corte. Cuando sube a la Corte, el ministro de la Corte, ahora me voy a acordar el nombre, se da cuenta que él también tiene los teléfonos pinchados y que él también está siendo escuchado y toma ese caso e introduce la acción de clase que viene de Estados Unidos y dice, el Colegio de Abogados de Mendoza no lo había seguido al abogado. Se pone después cuando lo toma la Corte y se pone como que está siendo violado también los derechos homogéneos de otros abogados. El derecho a la confidencialidad, un montón de derechos. Y la Corte directamente deroga esa ley, decreta la inconstitucionalidad de esa ley y de todo el decreto. ¿Sí? Es un caso fundamental. Y el otro tema, y ya termino con esto porque si voy a empezar a hablar de leyes es muy largo, el otro tema es que me preguntan permanentemente del decreto reglamentario. Bueno, hace exactamente 20 días, un mes, sale un fallo contra Medicus, donde ordenan a Medicus cubrir a una persona de 71 años de edad, el decreto dice hasta los 65, porque se tiene que apegar a la Constitución el fallo, porque la Constitución dice una vida digna y un derecho a la salud plena. Entonces, no se dejen engañar más por las empresas de medicina prepaga, porque son como las compañías de seguro de los autos, están esperando que tengan un siniestro o una patología para no cubrir. Esto es así. Y lo último que hay es la reglamentación de la ley de medicina prepaga que salió antes de ayer, que por sorpresa no estaban incluidas las obras sociales, ¿no? Esta ley fue sancionada antes de la reelección de la presidenta y ahora la reglamenta e incluye a las obras sociales. ¿Qué tiene de importante esto? Que tienen que cubrir como mínimo el PMO. Quiere decir que no solamente las empresas de medicina prepaga, sino que las fundaciones que no estaban incluidas y que la incluyeron antes de ayer, y las obras sociales, que son muy fuertes en Argentina, tienen que cubrir como mínimo el PMO. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Que la ley de obesidad tiene que cubrir, está dentro del PMO. O sea que ya no hay excusa. No solamente tenemos leyes y no tenemos constitución, sino que además ahora le incluye la ley de medicina prepaga y mete las obras sociales que no estaban. La presidenta esperó ser, no tengo partido político, les comento, pero esperó ser reelecta y ahora la sancionó, la reglamentó y mete a las obras sociales. Todavía no salieron los abogados de las obras sociales a hablar, pero va a tener una incidencia importantísima en cuanto a los costos que van a tener que afrontar por las peticiones que le van a hacer. Y otra de las cuestiones que dice es que antes de darle de baja a una obra social, van a tener que deber 3 meses consecutivos y además, antes de darle de baja, los van a tener que intimar por carta documento que paguen. Quiere decir que ustedes van a poder ir, hasta ahora, pagar una cuota y seguir debiendo 2. Pagar una cuota y seguir debiendo. Hay una falla legal. Eso lo van a tener que reglamentar mejor. Pero bueno, la reglamentación salió así. Y esto es así. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Hay más para hablar, pero bueno, tenía el tiempo limitado. Sí. ¿Cómo no? Gracias, hola. Una de las preguntas que yo le quería hacer es si, o sea, las obras sociales, por lo que entiendo ahora con el tema de la reglamentación, tienen que cubrir y si yo quiero pasar, por ejemplo, a una prepaga, todo lo que es las enfermedades preexistentes y todo eso, si... Bueno, en principio no pueden rechazarte. En principio lo que dice la reglamentación es que vas a poder cambiar para que no se tornen en un abuso una vez por año de cada empresa de medicina prepaga. Y la Superintendencia de Servicios de Salud va a reglamentar cuáles son las preexistencias, pero que no te pueden rechazar, y las coberturas de alta complejidad, que ahí sí todavía no está reglamentado, para que cubran. ¿En qué porcentaje? ¿Sí? Pero no va a ser no es impeditivo con respecto al bypass, porque vos vas a poder demostrar que con una cirugía bariátrica estás metabólicamente mucho mejor que cuando yo pesaba 152 kilos.
Ujú. A ver si me puedo hacer las reparadoras a través de la obra social, aunque no sea la que me cubrió el bypass. Está bien, podés hacerlo, podés peticionarlo, porque de última te vas a fundar en lo que es el derecho a la salud y a una vida digna. ¿Por qué? Y porque para una mujer es fundamental tener una cirugía reparadora, por una cuestión estética. O sea, no te pueden discriminar por eso, porque vas a un derecho mucho más arriba que es el derecho constitucional. ¿Qué te van a decir? Yo no me hago cargo, y bueno, de última intimarán a la prepaga anterior o a la obra social anterior a que te cubran, pero te van a cubrir. Esto es así, tenés que pedirlo. Y si no, a través de un amparo, pero te van a cubrir, no te van a decir, no, 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 páguelo usted. O intimarán o compartirán los gastos entre una que te tomó ahora y la anterior que te cubrió la del PAS, pero equitativamente te van a cubrir. Seguramente te van a cubrir. Entonces me tengo que presentar a la obra social y empezar Sí, a hacer el trámite. yo no sé si le diría, no escondería ninguna patología, porque en realidad, ¿vos qué patología vas a esconder? ¿Estás operada de bypass gástrico? Sí, bueno, pero para ellos el costo de incidencia que tiene económicamente en una prepaga, una persona operada es menos costosa que un obeso. Entonces, eh, después le verás si le dices si tenés que hacerte la reparadora o no. Pero yo no hablaría, mire que además me tengo que hacer la reparadora. Tengo bypass gástrico, nada más. Metabólicamente estoy mejor. Sí, Hola. hola. Con respecto a las reparadoras, Ujú. ¿tienen obligación las prepagas de cubrir todas las reparadoras que una persona necesita o solo porque a mí me dijeron que solo cubrían la dermolipectomía Claro, y las y las piernas, pero el piernas pecho no porque es estético, dijeron. y Claro. brazos tampoco? Bueno, todo, 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 todo. La ley de obesidad dice todo. sí, pero Bueno, se eso es lo puede... que, eso es lo que dicen ellos. O sea, no te pueden cubrir una cirugía estética. Suponte vos que alguna persona tenga un busto casi perfecto y quiera hacerlo más perfecto. Pero lo que es consecuencia de una intervención quirúrgica que es reparadora lo tiene que cubrir. Sea los pechos, sea la papada que te quedó acá abajo, los brazos, te tiene que cubrir, porque es consecuencia de la intervención quirúrgica. ¿Sí? Vale. Esto es así. Una cosa que les quería decir antes que me olvide es que además, la ley de defensa al consumidor, que nosotros estamos introduciéndola en los amparos de salud, prevé un trámite sumarísimo. ¿Qué quiere decir? Un trámite rapidísimo de discusión en la justicia. Pero ¿por qué estamos introduciendo, en vez de amparo, estamos introduciendo por la ley de defensa al consumidor? Porque la ley de defensa al consumidor prevé lo que son daños punitivos o multa civil. ¿Para qué? Para pedir continuamente la multa civil contra las prespagas para desalentar esa falta de cobertura. ¿De dónde nace este tema de la multa civil? Se lo voy a hacer cortita. Nace de Estados Unidos, cuando la Ford saca a la venta unos autos que el tanque de combustible estaba muy cerca del baúl trasero. Los chocaban de atrás, los tanques explotaban. Se juntan los directivos de la Ford con los asesores legales y dice, ¿qué me sale más barato? ¿Sacar todos los autos del mercado o cubrir cada uno que se vaya muriendo? Y bueno, si sacamos todos los autos del mercado nos sale 100 pesos. Y si vamos pagando a medida que se van muriendo las personas cuando explota el tanque de nafta, y vale 7. Y bueno, vamos pagando. La Corte de Estados Unidos se da cuenta de eso y lo sanciona con daño punitivo. ¿Sí? Y le carga con daño punitivo mucho más de lo que le salía a sacar todos los autos del mercado. Alguno de ustedes debe haber leído hace poco en el diario La Razón o el Clarín de que la Chevrolet intimaba e invitaba a los que habían comprado un modelo de auto a acercarse a las concesionarias para arreglarle el tema del embrague y todo eso. Eso no es porque son buenos, eso es porque le dieron con el daño punitivo y ya ni se está aplicando en Estados Unidos el daño punitivo porque las empresas lo entendieron. Acá se empieza a aplicar en Argentina el daño punitivo y es precisamente para desalentar a las empresas de medicina prepaga. Pero ¿qué hacemos los que nosotros somos operadores del derecho? Lo que pedimos es que nuestros honorarios no se regulen en cuanto al daño punitivo que estamos pidiéndole para que sancionen a la empresa de medicina prepaga, cosa que no sea un negocio para los abogados. Y que además la mitad de esa multa civil vaya para una empresa o una institución sin fines de lucro. Y la otra mitad vaya para la persona que sufrió el daño. Cosa que no haya un enriquecimiento sin causa, que porque aparte del daño punitivo pueden pedir el daño y perjuicio. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces iba a ser
un negocio. En cambio, de esta manera, los que estamos pidiendo daño punitivo, pedimos que la base regulatoria de los honorarios no comprenda ese daño punitivo, que generalmente es mucho más grande de la demanda, y que además la mitad de esa condena vaya para una institución sin fines de lucro. Eso va a hacer que las empresas de medicina prepaga, cuando tengan que poner 100, 150 en daño punitivo, y lo van a pensar 2 o 3 veces. Pero hay que pedirlo, porque específicamente la ley dice a pedido de parte. No es que el juez lo tiene que aplicar, es a pedido de parte. Entonces, cuando nosotros introducimos la demanda, le decimos aplíquele daño punitivo porque ya van 4 veces que esta empresa no cubre. Y empiezan a desalentarse. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Albert, tenemos muchas consultas con respecto a la edad. A mí me es muy difícil explicar que cuando la obra social se niega, hay que recurrir al amparo sí o sí, porque es la única manera y en el único lugar donde se puede discutir este pedido es en tribunales, según mi clase particular de Derecho. ¿Qué pasa con respecto a la edad? Tenemos un paciente de 20 años que obviamente dicen que es menor de edad, cosa que no lo es, se puede explicar con una carta de documento sobre la ley nueva de minoridad, y qué pasa cuando hay un paciente de 71, que esto se tocó la otra vez en el Churruca, y tiene todas las comorbilidades y posibilidades de operarse. ¿Cómo llegan esos pacientes a pedir la cirugía? Bueno, lo que dice este fallo de la Cámara, porque generalmente estos fallos, esto es lo que me está preguntando Floppy, no llegan ni a la Corte, porque los jueces de Cámara y los jueces de primera instancia llegan a la Cámara porque los abogados de las obras sociales apelan y tienen la obligación de apelar. Es un deber procesal que tienen que hacer. Pero directamente el juez de primera instancia nos hace lugar y si no las cámaras, porque si llega a corte un pedido de estos, este tema de la edad de 71 años contra médicos que salió hace 15 días, específicamente le dice que no correspondiendo en este contexto analizar pormenorizadamente la patología o la edad que dice el decreto que tiene que cubrir. Eso es lo que lo subrayé, en más extenso el fallo, le dice, le dan la medida cautelar en el amparo. Muchas veces la medida cautelar no se dan en el amparo, ¿por qué? Porque si a ustedes le dan una medida cautelar en el amparo, ya con la medida cautelar están resolviendo la cuestión de fondo, que es el amparo. ¿Fui claro hasta ahí? O sea, si yo le pido, cúbrame la cirugía bariátrica, salvo en un caso que me tocó ver ayer, particularmente, que está teniendo, capaz que me voy a equivocar a los términos científicos, está teniendo presión intracraneana y necesita bajar de peso urgente para que disminuya el riesgo que tiene de perder la vista y un montón de cuestiones. Bueno, en ese momento, en el amparo se puede pedir lo que se llama la medida cautelar o medida autosatisfactiva. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que antes de darle traslado de la demanda del amparo por 5 días o 3 días a la prepaga, el juez resuelve. ¿Qué resuelve? Cubra. Después venga y discuta, pero cubra, porque está en riesgo la vida de la persona. Con respecto al tema de la edad o al tema de esta señora de 78 años, le dijeron cubra. Después venga y discutamos, vemos qué pasa con el decreto, cubran. Esto es así. Y con respecto a nosotros nos pasó con el tema de Galeno, que yo se los comenté la vez pasada que estuvimos juntos, un chico que tenía 20 años y 8 meses, Galeno no les cubría porque decía que no tenía conformado todavía su masa osteomuscular a los 20 años y 8 meses, pero sí a los 21. Claro, cuando fuimos con ese planteo a la justicia, lo sacan corriendo los abogados, porque no hay, ponen en marcha el órgano judicial, hacen un desgaste jurisdiccional innecesario que nosotros no tendríamos ni que hablar de amparo de la ley de obesidad, ni tendríamos que hablar. Porque si hay una ley, ¿por qué no la cubren? ¿Para qué tenemos que ir a hacer amparos? Bueno, porque numéricamente a las empresas de medicina prepaga le conviene más que ustedes, nosotros, porque yo tuve que hacer un amparo para mí, para que me cubran la cirugía, les conviene más económicamente cubrir a medida que vamos pidiendo los amparos que toda la gente que queda en el camino y se desalienta por seguir luchando por los derechos que les corresponden. ¿Por qué? Porque está estudiado. Tienen contadores, tienen asesores y le dicen, mira, de los 10 que se tienen que operar, 7 van a quedar en el camino. Entonces, vamos a decirle a todos que no. Y estos 3 que van en el amparo, le cubrimos en el amparo. Esto es así. Les gusta escucharlo o no, pero es así. Nada más, muchas gracias. Sí, te escucho. Perdón.
que luego de una breve charla con Alberto y frente a una negativa de la prepaga, entre otras cosas, Alberto me dijo decirle que te entreguen un certificado documentado, porque el tema eran los 2 años que había que esperar para la cirugía. Entonces, entre otras cosas que Alberto me mencionó antes de llegar al amparo, es que me entreguen un documento donde ellos me aseguraban que en 2 años yo no iba a tener ningún riesgo de alguna situación de salud grave, y si así fuere, ellos deberían correr con todo lo que implica la gravedad del asunto. ¿No te lo firmaron? ¿Cómo? ¿No te lo firmaron eso? No me lo firmaron, no solo que no me lo firmaron, sino que esta semana me dieron el ok y me aceptaron la cirugía. Bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.